Muy bien, creo que estamos todos. Perdón, mi internet ya me compró megas. Pues el internet de la casa sigue funcionando, pero esperemos que con que internet celular funcione mejor. A ver, comparto nuevamente. Estoy en el Excel, señores. Ya vamos colocando su asistencia. Ya, les decía entonces, ahora sí estoy compartiendo la pantalla del Excel, que las donaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre, según Áñez, iban a ser válidas, siempre de salud pública, inclusive privados, pero autorizados por el ministerio, destinadas a la prevención, diagnóstico, control y atención y tratamiento de pacientes COVID. El límite era el 10% del año pasado, del 2019. Independientemente del resultado, que es el 2020, el 10%. Digo grave porque el decreto supremo del señor Arce Catacora lo abroga y no dice nada. Simplemente lo considera como no usable porque si abrogas el decreto, ¿sí? Abrogas toda la disposición. Y claro, amparado el criterio de lo que hemos dicho, que si un decreto entra en un determinado periodo fiscal, como por ese el IWE, se aplica para todo el año. Como aquí lo abrogó todo, lo abroga todo el año. No podríamos decir con facilidad que hasta el 9 de diciembre eran gastos válidos. Discutible, discutible. ¿Por qué? Porque hay un decreto supremo inductivo al error. ¿Cuál es el decreto supremo inductivo al error? El 4198, ¿cuál? Y que se aplica para todo el año, está bien, se aplica para todo el año 2020, porque hemos dicho sus criterios de la interpretación es de forma anual. Pero el mismo año sale otro decreto y dice, abroca, se aplica para todo el año. Entonces, hay colusión de normas de mismo rango, decreto con decreto. Entonces, aquí el contribuyente podría colocarlo como si los quisieron en efectivo hasta el 9 de diciembre y apelar que esto es una norma posterior. Y por el tiempo rigis actus, hasta el 9 de diciembre se amparó en ley. ¿Está claro? No puede haber un decreto supremo inductivo al error y luego decir, con otro decreto, abroga la vigencia para adelante, no anterior. Algo parecido se suscitó por el decreto supremo 25530, donde la ley, por ejemplo, y aquí es ley y decreto inclusive, aquí por lo menos es decreto y decreto, mismo rango. Resulta que la ley dice que ningún impuesto puede generar eh, crédito fiscal, ningún impuesto puede generar crédito fiscal. Y viene el decreto supremo 25530 y dice el IDH genera crédito fiscal. Todo el mundo se apropió crédito fiscal en su momento dado. Pero obviamente, si te pones a pensar, no al lugar la apropiación. ¿Por qué? Pues la ley dice que no. Bueno, impuestos vino, depuró, les quiso cobrar y no faltó el contribuyente, el que ya, esos decepcionados que dicen, voy a pagar. Y no, porque ya tenía muerte civil, ya se divorció, todo, y dijo, una raya más al tigre, no me va a hacer nada. Se impugnó con la parte legal de la consultora y se ganó. Que no puede haber un decreto supremo inductivo al error. Que si quieres tú anular como administración tributaria y gobierno, abroga el decreto. Y eso se aplica para adelante. Por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dio lugar. Imagínense, todas las estaciones de servicio que se apropiaron el crédito fiscal, que pagaron, podían pedir acción de repetición. Promedio, cada estación de servicio, promedio, han pagado de 450,000 bolivianos para arriba. Imagínate, eso ibas vos como funcionario, como persona, consultor, le dice, lo puedo recuperar de tus 450,000, con una comisión del 50%. Una carta simple, amparando, justificándote en esta ley, en esta sentencia que se ha dado. Entonces, se puede dar algo así, porque obviamente, grave digo, porque simplemente lo abro. Bueno, dice el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía establecerá mediante resolución ministerial cuáles son las instituciones públicas que manejan ingresos propios que puedan recibir y para las privadas, ojo que va a ser ingreso grabado. Para él va a ser un gasto deducible, pero para la privada un ingreso imponible para el IUE.
Y el 10% es el límite independientemente del artículo F del artículo 18 del Decreto Supremo 24051, el que dice el 10% de neto imponible del 2020, del mismo año. Aquí dice, no, el 10% no se va a marcar en este Decreto Supremo del mismo año, no se va a marcar que sea instituciones sin fines de lucro, no se va a marcar que no tenga deudos tributarios, ¿sí? Se va a marcar simplemente al 10% que cumple estos criterios. Bueno, te digo grave porque va y colocó. Ahora, lo chistoso, aquí preguntar siempre, ¿qué pasa con los donatarios? Los donatarios, en conclusión, este decreto supremo le ha dicho no deducible, pero para los donatarios resulta que es un imponible. Y eso ya lo dijo años. Y bueno, al abrogarlo, queda la norma para los donatarios, ingreso, para el donatario, para la institución que percibió dichos recursos monetarios. Bueno, ahí tenemos. Eso fue del ciclo del anterior, por si acaso, de este. ¿Ya? No es de este. Lo tenemos un poquito más. Del 1.1, que no compensó un porcentaje. Ya son dinámicas contables del registro del IVA. Bueno, ¿para qué pasó con el crédito fiscal de los profesionales independientes? Los profesionales independientes podían apropiar las compras de alimentos, las contrataciones de servicios de salud, educación y núcleo familiar directo. Pero bueno, el reglamento, si las RNDs que reglamentan, cuando habla núcleo, su núcleo familiar directo, entiéndase que directo para, en primera instancia, entiende el primer grado tuyo. El primer grado es tu esposa, tus padres, tus hermanos y tus hijos. Primer grado en afinidad con tu esposa, pues no es de sangre, pero es la primera persona que has aceptado. Y tu primer grado en consanguinidad son tus padres, tus hijos y tus hermanos. Entonces, ese es un grado de núcleo directo. Pero el decreto supremo dice solo para su cónyuge e hijos. No habla de padres y hermanos. Y obviamente tampoco va a gravar a productos grabados por lisos. O sea, si te compras cigarros, te compras cerveza, le vas a pasar bomba, la pandemia, dijiste, no sirve. Ahora, el problema aquí también viene una situación sui generis. ¿Qué tal si este contribuyente compró valor de 800 bolivianos en productos para estar todo el mes bien parapetado, pero de los cuales 80 bolivianos le significa un casa real? ¿Valdrá todo? ¿Valdrá de los 800, 720 y no así 80? ¿Se depurará todo? La normativa no prevé eso, no dice. Entonces, aquí el sano juicio de la administración tributaria, yo he visto en Graco, validan el crédito fiscal de una profesión. Y en la distrital lo limpian toda la factura por una compra. Bueno, viene el decreto supremo, señor Arce Catacora, y señala, ¿sabes qué? Ese beneficio ya no da lugar. Todo lo que compraste desde el 9 de diciembre te voy a validar. Pero de ahí para adelante ya no. Es más, ¿sí? Ya no da lugar al beneficio de esto. Bueno, ni siquiera le das el 9 de diciembre. Le dice, para el periodo fiscal de diciembre ya no puedes. No, ya no, porque no vas a pensar crédito fiscal hasta el mes. Solo hasta el mes de noviembre. Bueno, ¿qué lo declaras en diciembre? Pues corresponde. De diciembre, legalmente debería ser hasta el 9. Entonces debería incluir facturas de compra de esta naturaleza hasta el 9, ya del 10 no, porque entra una nueva normativa que la abrogó a esta disposición.
El crédito fiscal IVA para profesionales independientes se considera las compras realizadas hasta el 9 de diciembre, ¿ya? Que es lo correcto, por si acaso, porque es lo vigente, pero en un momento la administración tributaria dice, no, solo hasta noviembre, diciembre no. Y claro, la primera versión, porque ahora, si mal no me equivoco, ahora habría que hacer la consulta de 810, y si alguien tuviera y nos da para la siguiente clase esta experiencia, sería lindo. Ahora está permitiendo la posibilidad de compensar hasta el 9 de diciembre. Pero también está mal. ¿Saben por qué? Porque cuando sale una modificación de materia fiscal, hemos dicho, se aplica para todo el periodo fiscal. No puedes aplicar, no, a partir de hoy sí y mañana no. No puedes. O sea, esta disposición de carácter mensual debería aplicarse para, si dice, ya no vale para el crédito fiscal, consumos de alimentos y salud, ya no vale para todo el mes de diciembre. Punto. Porque lo ha abrogado el 10. Ah, ¿quieres que valga el 10? Entonces, el decreto tenía que pronunciarse expresamente a partir del 1 de enero del 2021, no podrá apropiarse. O el presente decreto entre el 1 de enero del 2021. Otra forma. Pero cuando un decreto supremo no menciona, el mismo se aplica para todito el periodo fiscal. Lo mismo que acá. Diciembre, ¿qué periodo fiscal es? El 10 de diciembre. Diciembre, ¿no? Para todo diciembre no debería aplicar. Su primera respuesta de impuestos fue buena. Pero ahora se ha vuelto flexible. Si mal no me equivoco, estoy casi un 80, 90% seguro que ahora está validando el crédito fiscal, por lo menos en el call free, hasta el 9 de diciembre. Está mal. Ya no sea malo, licenciado. Pues la ley dice, decrete, la norma entra para todo el mes. Yo no puedo sacar una norma, decir, hasta el 20 de diciembre la alícuota va a ser 13%, del 21 va a ser 16%, se aplica para todo el mes. No que para todo el mes, se aplica para el mes que venga, dice. Cuando una norma no dice a partir de cuándo aplica, se aplica todo ese criterio para todo el periodo fiscal, dice el Código Tributario. Tenga mucho cuidado, porque estos no tienen registros contables, así que no amerita tener mayor income. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Permítame, porque cuidado que me voltee mi crédito. ¿Ninguna pregunta? Bueno, la base imponible del IT, del impuesto a las transacciones. Sí, el formulario 200, y aquí fue otro chiverío en su interpretación, el formulario 200 pagado se descuenta de la base imponible del IT. Bueno, aquí lo gracioso es que la mayoría tuvo una interpretación por recomendación de un tributarista donde dijo, no, del 87% hay que pagar IVA. Porque lo que tú declaras, estás pagando el IT. Y estás pagando del control indirecto. Que tú compenses tu crédito fiscal es otro problema. Pero cuando tú declaras una venta y sacas un débito fiscal, estás pagando el débito fiscal. Estás pagando con crédito fiscal, estás pagando en efectivo, estás pagando pago a cuenta, estás pagando con valor, pero estás pagando. Y tenía un sano juicio su interpretación. Pero la norma solo dice formulario 200 pagado con el IT. Un segundo. Voy a ver el tema de los mails. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis señores? El formulario 200 decía eso, así, el formulario 200 pagar se descuenta base imponible de usted. Viene impuestos y en una publicación, un video dice, no,
De tus ventas brutas, ¿cuánto has pagado de IT de IVA, perdón, al último? Entonces fueron a 200. A mis ventas brutas han sido 100,000. 87,000 es el ingreso neto y 13,000 es mi débito fiscal. Lo pagué con crédito, con valores, tasa cuenta y en efectivo. De 87,000. No, viene impuesto. Dice, ¿cuánto has pagado? No, todo he pagado con crédito fiscal y un pago a cuenta que tuve. No, y en efectivo, ¿cuánto has pagado? 1,000 pesitos he pagado. Ah, perfecto. 100,000 menos 1,000, de 89,000 paga el IT. De gente que ha declarado con el criterio de este tributarista. Que claro, que tenía justa razón en interpretar eso. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ha tenido que modificarse, rectificando, y es lo que han hecho muchos contribuyentes, han tenido que rectificar en su momento dado, disminuyendo y claro, aún incrementando, no necesitaron autorización porque pagaron de 87,000, solo pagaron 1,000, así que aumentaron 89,000. Bueno, el decreto supremo dice ya no al lugar. Ojo que la primera versión solo gratos y plicos hasta mayo. Luego se amplió con el decreto supremo número 2, que la Yáñez aumenta, inclusive hasta el mes de eh, agosto y septiembre. Pero bien, señor, ya hasta el 14 no hay lugar para el periodo fiscal de diciembre, pagan normal. ¿Ya? No aplica para las estaciones de servicio, porque las estaciones de servicio no pagarían ni un peso, ¿verdad? Porque la comisión, el IUE, el IT pagan por la comisión. Entonces el IUE siempre supera este impuesto. No hay lugar. ¿Sí? Bueno, hasta la liquidación correspondiente, hasta el periodo fiscal, inclusive en noviembre, dio lugar a la posibilidad de que sea compensado, pero no así diciembre. En noviembre lo declaras en el mes de diciembre, pero el periodo fiscal de diciembre ya no tiene al lugar esta situación. Contablemente no amerita mayor inconveniente, solo era tu forma de liquidación. El decreto supremo 41 daba ciertos cómputos y plazos, dice, pero el tema de plazos se va a computar como suspendidos a partir del 19 de marzo para los recursos de aldad y jerarquía, como puedes interponer. Entonces, una vez solucionado, básicamente el 1 de junio, se pueden volver a interponer. Y para el tema de inicio y tramitación de procedimientos sancionatorios a cargos de impuestos nacionales y aduana nacional, también quedaron suspendidos este 19 de diciembre y se reiniciará dichas acciones a partir del día siguiente hábil de levantado la declaración. Este fue el primero. Bueno, y hasta el 11 de mayo del 2020 se amplía la posibilidad de los CEDIM-SENOCREP que sean emitidos hasta el 23 de marzo como su posibilidad de recuperación, de cobro. Tampoco mayor problema. Segundo decreto supremo de Áñez en julio, el primero fue en marzo. Fue ya con una experiencia más marcada para los industriales, tienen una alícuota diferente, un tratamiento diferencial. Dice, vamos a sacar los productos hechos en Bolivia. Para los ERES e IVAs contribuyentes, ya sean dependientes o trimestrales, ¿sí? Para los productos hechos en Bolivia, van a poder apropiarse 120%. ¡Oh, qué bonito! Esto solo surtió hasta el 10 de diciembre. Digo, hasta el 9 de diciembre. Igual, mismo ironía. No debería aplicarse para todo el mes. Debería aplicarse para todo el mes de diciembre, no al lugar. Porque la abrogó este beneficio del 20%, lo abrogó este decreto. Así que el mes de diciembre, ni por si acaso. Pero bueno, el impuesto tiene una interpretación, estoy casi seguro,
que puedes apropiarte bajo este criterio hasta el, ¿cuánto? Hasta el 9 de diciembre. Ahora, serán emitidas, las facturas que eran emitidas según años hasta el 31 de diciembre, inclusive su posibilidad de compensar 120 días. Hasta el 31 de diciembre, gestionar la autorización de las clasificaciones de las facturas para establecer productos hechos en Bolivia. Buscaba el incentivo a producción nacional, facturadas. Esas facturas tenían que ser presentadas por separado o diferenciados de aquellos que no estaban alcanzados por dicho incentivo. ¿No? O sea, te podías hacer fila, producto nacional y filas, productos grabados a alícuota normal, que no eran productos. Bueno, es registrar estas facturas de ventas de los periodos fiscales de septiembre a diciembre de 2020 hasta el 22 de enero de 2021 a través del aplicativo MISPAC. Esto se ha mantenido, por cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta el 9 de diciembre va y se percata y se ha reportado en el aplicativo MISPAC. Que es un aplicativo que es básicamente entrar a la página de impuestos.gov.bo y registrar tu formulario 110 en línea la administración tributaria, así en línea, con detallitos que antes tenías que tú adjuntar en tu formulario y tu empleador tenía que captar primero en el DaVinci y luego en el Facilito, consolidar el DEC, enviar hasta que envíes la administración tributaria nota. Hoy en día en línea, el dependiente o el sujeto contribuyente directo en línea envía su información. ¿Ya? Bueno. Ahora, compras para efectos del impuesto al valor agregado e impuestos sobre las utilidades. Las compras de alimentos, adquisición de elementos de bioseguridad, medicamentos, contrataciones de servicios de salud, de privados, transporte en territorio nacional, de sus dependientes, dice, vale para crédito fiscal a partir de agosto, porque esto me dio que promulgar en julio. ¿Sí? Serán deducidos de la determinación del IUE como un gasto deducible, independientemente del artículo 11 de remuneraciones al factor trabajo. El que recuerdan, decía por conceptos de salud y educación y deporte hasta el 8.33%. Así que no está condicionado. El decreto dijo no está condicionado al 8.33%. El decreto supremo, y aquí ya lo digo grave, el decreto supremo otra vuelta, dice, hasta el 10 de diciembre ya no vale, ¿no? Se abroga. Pues ya compraste el 9 de diciembre, vale como gasto. Aquí ve, claro, beneficio al trabajador, el trabajador es feliz, ya eso va a valer. Pues cuando es a favor del empresario, no vale. Y grave porque su criterio es aplicar a todo el periodo fiscal de gobierno. Algo que abrogue en el mes de diciembre y lo aplica parcialmente hasta el 9 y del 10 para adelante. Siendo que ningún impuesto se aplica así, se aplica de forma mensual. La depreciación acelerada. Bueno, aquí ya todavía tiene un alegato la administración tributaria y los contribuyentes tienen esa posibilidad. El 1 de abril, de activos de manera voluntaria, si lo deseaban, del 1 de abril al 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Por ende, debería ser del 1 de abril al 9 de diciembre por la abrogación, ¿sí? En el momento que inicie su utilización o el uso hasta su total agotamiento, debería haber esa depreciación acelerada. Básicamente, era depreciar a la mitad. Muebles y enseres, depreciar en 5 años. Maquinaria en 4. Equipos de computación en 2. Vehículos en 2 puntos. Era su intención. Pero aquí no se pronuncia el decreto supremo ni el reglamento, simplemente lo abroga. Lo abroga, así, lo abroga. La RND, sí, en la RND es la que dice ahora que me acuerdo. En la RND dice
En estas dice hasta el 9 de septiembre. Pero aquí labró, así, labró directamente, no al lugar. Bueno, debes comunicar a la administración tributaria mediante declaración jurada y exponerse a las notas o los estados financieros en la gestión fiscal que corresponda. ¿Sí? Debes comunicar. Ahora, la administración tributaria dijo hasta el 9 de abril, porque con azul está mediante DND, se excluye de este tratamiento alternativos a las empresas extractivas mineras y de hidrocarburos. Ahí no hay lugar. Si bien la primera versión decía mediante declaración jurada y presentarse a notas financieras, el señor Arce Catacora simplemente una declaración jurada firmada por el titular o representante legal dentro del plazo de la presentación de estados financieros. Y deberán comunicar ese extremo hasta el 31 de diciembre de 2020. Deberían hacer. Igual, el plazo dice, voy a usar depreciación acelerada, ya yo reconozco hasta el 9 de diciembre, de ahí ya no, ¿sí? Mediante nota dirigida al gerente. Sí o sí pide que comuniques que vas a usar otro método de apreciación, o sea, un tiempo de apreciación diferente, porque el método de apreciación sigue siendo el de legislación boliviana. ¿Ya? Valor, método de depreciación, ¿qué es mejor? Línea recta, sin valor residual. ¿Alguna pregunta? Ese material, si mal no recuerdo, la Selma les facilitó, ¿no ve? También. Este. Les ha mandado un par, otra pregunta. Les ha mandado un extra, ¿sí o no? Sí, listo. Sí, Lice. Ustedes tienen que hacer simplemente la presentación. No tiene la obligación. Exponer nos va a absorber mucho tiempo. Pero en esa exposición, en ese material que han ido alistando, que tiene su ponderación por si acaso, y es parte del diagnóstico, les ayuda a tener una mejor retroalimentación de lo señalado en todo el año 2020. Un año muy vigente. Y fíjense, de alguna manera sí te ayuda. Negro es lo que dijo Áñez, amarillo es lo que el decreto supremo dijo Arce Catacora, y azul es lo que reglamentó mediante DND este decreto supremo Arce Catacora. Bueno, ahora, aquí viene algo interesante. Aquí dice, las previsiones por incobrabilidad serán deducibles. Ahora, ¿cómo tomar? Porque no te van a pagar, ¿no? Eso es con certeza que en 2020 no te van a pagar. ¿Cómo se volvía deducible la previsión por incobrabilidad según artículo 17? ¿Sí? Artículo 17 del decreto supremo 24 del 51. Decía que para que sea deducible tienes que castigar después de un año de la fecha de vencimiento o facturación. O sea, pacto, porque puedes facturar, no sé, el 19 de noviembre del 2019 y tu plazo era para pagar, facturado en diciembre, 19 de diciembre de 2019, noviembre del 2019, y tu plazo para pagar es hasta el 2 de febrero de 2020. A partir del 2 de febrero, entre 3 propiamente. Si no tenías ese contrato de plazo, se computaba la fecha de facturación. Así dice el régimen de previsión por incobrabilidad. Para créditos que no y que tenga un juicio. Para bienes que no ameriten tener un juicio, tienes que esperar 3 años. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Dice, los créditos sin cobrar reales de la gestión 2019 serán deducibles o el 60% de los créditos incobrables reales de la gestión 2020. El que resulte mayor. Entonces tú sacas tus quebrantos normales al 2020, sacando el promedio de los últimos 3 años de quebranto, dividido entre los créditos de los últimos 3 años, y te da 89,000. Y tu quebranto
¿sí? Tu quebranto del 2019, tu importe de quebranto 2019 es 100,000. Entonces, el crédito que vamos a pensar no es este, 89. Vamos a pensar que es 100. Sí, dice. A ver, ¿qué tal si el del año pasado mi previsión por incobrabilidad por quebranto es 60,000? Ah, no, ahí utilizamos 89,000. El que sea mayor. Miren, los créditos sin cobrar reales del 2019 puede ser 100 o 60, uno de los dos, cualquiera. Den siempre. Dice, este va a ser real, el 2019. O también puede ser hasta el 60% de los créditos reales del 2020, o sea, de los créditos reales. Bueno, entonces tú dices, el crédito real, el 60% 2020 es 89,000. Vas a usar el que sea mayor. Bueno, 100,000 es mayor al 60%. Úsese 100,000. El 2019 cambiamos. El 2019 era 60,000. Quebrar. Bueno, ¿cuánto es el 60% del 2020? 89,000. 89,000 en este caso. Siempre es mayor. Digo que es grave. ¿Por qué? Porque es fuerte. 60% de tus cuentas, ¿sí? De la gestión 2020 era el parámetro de comparación. Decreto lo abroga, no dice nada el RND y simplemente queda sin efecto. Y dice, olvídese y aplíquese el método de previsión normal. Quebrantos 3 años, cuentas por cobrar 3 años, por 100, menos previsión del año pasado. Si falta, aumenta, pero en cuentas malas. Si sobra, previsión contra otros ingresos. Pero es que la norma, ¿qué norma ni 8 hemos abrogado el 10 de diciembre? Usted al 31 de diciembre no ha hecho, va a hacer su ajuste. Ya para que o ha hecho estados financieros al 10 de diciembre. Probablemente pueda que haya hecho un estado financiero al 9 de diciembre, por cierre, al 8 de diciembre, 30 de noviembre, perdón. Ahí se vuelve grave. Para los que cerraron antes y utilizaron este criterio. Básicamente el ICE no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada, básicamente en conclusión, sí, no sirve para nada. Bueno, lo de la prórroga para empresas, si quieren, prórroga del IVA y del IT, para solo contribuyentes restos, por si acaso, julio le da hasta septiembre, luego se amplía hasta el mes de diciembre. Situación que el decreto del señor Arce dice, no hay ningún problema, igual, que presenten lo de diciembre, presenten en enero, no voy a hacer el... O sea, octubre, noviembre y diciembre, no lo presentaste, no voy a sacar abrogado IDF por presentar fuera el plazo, pero había un decreto IDF por presentar, lo he abrogado. O sea, ahí se nota lo incongruente que es el decreto, ¿no? Lo abroga y le dice, vamos a mantener el mismo criterio, octubre, noviembre y diciembre, que lo puedes presentar desde el 13 de enero. Si es 0, ¿no? Si es 9, 22. No se hace lío, simplemente se mantiene la pelea. Ahora da un requerimiento excepcional de aportes patronales como pago a cuenta. Y eso está en el formulario. Siento que lo hemos visto, yo sé que estos casos son medida COVID, solo son por el año 2019 y no le da un mayor énfasis ni actitud chinchosa. Sí enunciado, y yo recuerdo, está en la ficha, le he puesto con azul, ojo que acuérdense que el 2021, de hecho, no va a aplicar, a menos que esté crítica la cosa, van a tener que sacar otro decreto prorrogando este criterio, ¿sí? Para el 2021 inclusive. Pero estamos muy tempranos para dar una precisión en este momento. He dicho, manejemos como se maneja. Y casualmente, fíjense, ahora se está manejando como les enseñó, idéntico. Pero sí se ha quedado la información contaminada de las medidas años. Bueno, saldo fisco dice
del saldo a fisco podrás imputar en el IVA, ojo, en el IVA, del saldo a favor del fisco, podrás imputar hasta el 50% de los aportes patronales. Dice. ¿Cuáles son los aportes patronales? El 16.71%. ¿O no? De esas contribuciones patronales pagadas por salarios, sueldos que individualmente no superen, dice, los 4 salarios mínimos nacionales. Bueno, la mayoría, otra vuelta, toma en cuenta el precautelar a los trabajadores con menores ingresos. Dice, mientras no supere 4 salarios mínimos nacionales, los aportes patronales que hicieron de los trabajadores, yo tengo 6 trabajadores, uno gana, que sea 12,000, no le tomo 50. El resto, los 5 ganan menos de 4 salarios, sí. De eso ganan 2,000, 2,500, 5,000, 6,000, todito menos de 4. El aporte patronal, la mitad es pagado. Oh, qué bien. En conclusión, tenemos que tener un sueldo de 8,488 para abajo. El aporte patronal, la ley y la RNR reglamenta, no incluye el aporte solidario. Literalmente el decreto dice, no incluye. Toma en cuenta todo menos el aporte solidario. Claro, había contribuyentes que decían, no, que yo no sé qué hago, yo voy a impugnar. ¿Qué vas a impugnar? El decreto. Una medida, no tiene la obligación. Está haciendo aporte patronal, podría ser el 10%. Y punto, también podría cambiar. Ya el 16.71%, reconozcas el 40%. ¿Qué vas a impugnar? Que puede ser el mismo valor. Ahora, que fueran, eso sí fue muy interesante, que fueran pagadas en el mismo periodo fiscal del impuesto al valor agregado que se declara. Y aquí vinieron, no importa, puedes pagar de enero, no, de abril, mayo, junio, y lo pagas en el mes de qué sé yo, agosto, octubre, puedes compensar. Estás pagando de meses desfasados. Sí, puedes compensar. Bueno, la normativa pretendía que sea esto hasta el 31 de diciembre. Como tal. Bueno, desde junio, ojo que dice, hasta 31 de diciembre de 2020. Aquí está. Corrígeme eso. De existir saldos de contribuciones no compensantes en periodos correspondientes, eso no se acumulará. Bueno, o sea, si tu importe pagado era menor a tus ventas, tu impuesto determinado, no acumularás. Excluido de este beneficio los sueldos y salarios que superen dicho año. Ahora, ¿qué dijo el señor Arce Catacor? Se consideran los aportes patronales correspondientes al periodo el periodo de noviembre de 2020, pagados inclusive hasta el 9 de diciembre. O sea, dice, pues yo te voy a aceptar desde junio hasta noviembre. Pero ojo, condición que el mes de noviembre pagues hasta el 9 de diciembre. ¿Hasta qué día se puede pagar en cobro? Hasta el 10 se puede pagar en cobros. Entonces vas y pagas el 9 en la caja. En la caja, los que tienen experiencia, no sé qué caja acepta hasta el 30. La nacional. La nacional. Entonces tenías que ir el 9. Si querías sacarle ventaja de este periodo fiscal de diciembre. Porque si pagabas el 10, el 2, ya no había pagado. Y aquí sí se han hecho un chiverío y medio. Señor, se nos va a cortar el tiempo. Se ha hecho un chiverío y medio en la cuándo compenso, cuándo no compenso. Lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Bien? ¿Alguna pregunta tal vez? Porque aquí sí se nos termina el tiempo. La siguiente clase del día viernes terminamos y comenzamos ya directamente con lo que vendría a ser tributación. Licenciado, buenas noches. Una consulta. El asiento para esa compensación